Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Jessica Díaz Juárez y junto con mi compañera Katia Espejel Gómez vamos a hablar de cáncer de colon. Bueno, como introducción tenemos que el carcinoma colorectal va a ser la neoplasia maligna más común del tubo digestivo. Cada año se van a diagnosticar aproximadamente 140,000 casos nuevos en Estados Unidos y va a tener una incidencia similar tanto en varones como en mujeres. Es importante mencionar que esta es una enfermedad de alta mortalidad. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, pues vamos a tener la edad. Esta se va a presentar sobre todo en pacientes mayores de 50 años. El antecedente familiar, ya que se encontró que 20% de los pacientes que sufren de cáncer colorectal tenían un familiar directo de primer grado que tenía también la enfermedad. También la dieta rica en grasas saturadas y la enfermedad intestinal inflamatoria, ya que la inflamación de la mucosa intestinal va a estar propensa a sufrir malignidad. También el tabaquismo y la acromegalia. La acromegalia porque estos pacientes pues van a tener mayor concentración de hormona del crecimiento y de factor de crecimiento tipo 1 y la radiación pélvica. En un estudio se encontró que los pacientes que habían sido tratados de cáncer de próstata con radiación pues más tarde desarrollaban cáncer de colon. Entonces estos serían algunos de los factores de riesgo. Vamos a hablar de la patogenia de la enfermedad. Esta se va a presentar cuando existen sobre todo dos situaciones. Una, cuando hay una mutación de oncogenes como el KRAS o cuando hay una desactivación de genes supresores tumorales. Esto va a llevar al desarrollo de pólipos, los cuales se van a acumular más mutaciones y pueden generar cáncer. A esto se le conoce como secuencia adenoma-carcinoma. Bueno, hablando un poquito acerca del KRAS, vamos a ver que este va a ser un protooncogen y basta la mutación en uno solo de sus alelos para alterar todo el ciclo celular. El KRAS va a formar la proteína G implicada en la traducción de la señal intracelular. Bueno, vamos a ver que el KRAS se une al GTP o al trifosfato de guanosina y se va a hidrolizar más tarde a GDP o difosfato de guanosina y como consecuencia de esto se va a desactivar la proteína G. Si hay una mutación, va a ser incapaz de hidrolizarse a GTP y como consecuencia vamos a tener una proteína G que va a estar activa todo el tiempo. Esto pues va a llevar a una división celular descontrolada. Entonces, pues, como consecuencia que se produzca cáncer. Y bueno, hablando de los genes supresores tumorales, vamos a ver que se van a deber sobre todo a defectos en el gen APC. Para que esto suceda, se necesita la supresión en ambos alelos para iniciar la formación de pólipos o que haya una proteína APC trunca o de mala calidad. Bueno, vamos a hablar acerca de los pólipos. La mayoría de los cánceres colorectales, como vamos a ver, van a evolucionar de pólipos adenomatosos. Y como ya les explicaba, esto se va a llamar secuencia adenoma-carcinoma. ¿Qué es un pólipo? Vamos a ver que un pólipo se va a describir como cualquier protuberancia de la superficie de la mucosa del intestino sin importar su naturaleza histológica. Como vamos a ver aquí en la imagen, pues un pólipo va a ser cualquier protuberancia que se encuentre en la mucosa del intestino. Estos se van a clasificar en neoplásicos, como pueden ser el adenoma tubular, el adenoma velloso, los adenomas tubulovellosos o los adenomas cerrados. En hiperplásicos, en amartosos, como los pólipos juveniles, el de Peutz-Jeghers y el de Cronit-Canada, y en inflamatorios. Y en estos se van a encontrar los pseudopólipos o el pólipo linfoide benigno. Bueno, vamos a hablar acerca de los pólipos neoplásicos. Vamos a ver que se van a presentar en el 25% de la población mayor de 50 años. Y estos pues tienen un gran riesgo de sufrir una degeneración maligna. Para que esto suceda, que estos degeneren en pólipos malignos, pues va a ser muy importante el tamaño y el tipo de pólipo. Vamos a ver que si se trata de un adenoma tubular, el riesgo para que degenere a cáncer va a ser de 5%, si es el adenoma velloso va a ser de 40% y si es un adenoma tubulovelloso, pues va a tener un riesgo de degenerar a malignidad del 22%. Bueno, vamos a ver que el carcinoma invasivo va a ser raro cuando se presentan pólipos menores de 1 centímetro, pero vamos a ver que su incidencia va a aumentar cuando ya hay pólipos mayores de 2 centímetros. Y bueno, los pólipos neoplásicos pueden ser pediculados o sésiles. Los pediculados, como su nombre lo indica, pues son estos que tienen un pedículo, como podemos observar en la imagen, y los sésiles pues son los que solamente son una protuberancia de la pared, que no están adheridos o que no tienen un pedículo.
Y bueno, ya vamos a ver otra imagen real de cómo se verían. Este es un pólipo sésil, que solamente es una protuberancia de la pared, y este es un pólipo pediculado. Aquí se puede observar el pedículo. Vamos a ver que lo más importante cuando se presentan pólipos pues va a ser la prevención, y por lo tanto estos se tienen que extirpar antes de que se desarrolle ya como tal la enfermedad maligna. Pero bueno, estos se van a extirpar mediante la polipectomía, que es una operación la cual también conlleva ciertos riesgos como perforación, hemorragia, septicemia, peritonitis y desarrollo y deterioro del estado clínico. Ahora de los pólipos hiperplásicos. Bueno, estos son muy comunes en el colon, van a ser generalmente pequeños, menores de 5 milímetros, y tienen propiedades histológicas de hiperplasia, pero sin displasia. No se consideran premalignos, sin embargo tienen que ser extirpados ya que no es posible diferenciarlos de forma colonoscópica de pólipos adenomatosos. Y ya habíamos hablado de que este tipo de pólipos sí tienen un riesgo de degeneración maligna. Bueno, vamos a ver que los pólipos hiperplásicos grandes, los que son mayores de 2 centímetros, pues pueden tener un riesgo de degeneración maligna, aunque es un riesgo pequeño. Y también existe algo que se llama poliposis hiperplásica, que va a ser la concurrencia de múltiples pólipos hiperplásicos grandes y se va a presentar sobre todo en adultos jóvenes. Esta enfermedad sí tiene un riesgo más elevado de generar a cáncer. Vamos a hablar de los pólipos cerrados. Estos se identificaron recientemente y conforman un grupo diferente de los pólipos neoplásicos. Algunos de estos pólipos se transforman en neoplasias invasivas y recientemente también se describió un síndrome de poliposis cerrada familiar. Estos como tal deben tratarse como si fueran pólipos adenomatosos. Y aquí está apareciendo una imagen histológica de cómo serían los pólipos cerrados. Ahora vamos a hablar de los pólipos jarmantosos o pólipos juveniles. Estos casi nunca van a ser premalignos y van a ser característicos de la niñez, aunque pueden aparecer a cualquier edad. Dentro de sus síntomas pues van a causar hemorragia, intususpección, obstrucción o ambas, y deben de tratarse mediante polipectomía. Bueno, también vamos a ver que se describió un síndrome de poliposis juvenil familiar, y este va a ser un trastorno autosómico dominante en el cual los pacientes van a tener cientos de pólipos en el colon y recto. Y estas lesiones pues pueden degenerarse a adenomas y finalmente a carcinoma. Bueno, vamos a hablar ahora de los pólipos inflamatorios. Vamos a ver que estos se van a observar más a menudo en el contexto de una enfermedad intestinal inflamatoria. Estas lesiones como tal no se consideran premalignas, sin embargo, como no se pueden ser diferenciadas de los pólipos adenomatosos, tienen que ser extirpadas. De este lado pues podemos ver una imagen de cómo se verían los pólipos inflamatorios. Ahora vamos a hablar del cáncer colorectal hereditario. Dentro de este tipo de cánceres pues se van a presentar diferentes patologías. Una es la poliposis adenomatosa familiar, por sus siglas en inglés FAP. Bueno, vamos a ver que esta se va a deber a una mutación en el gen APC que se localiza en el cromosoma 5Q. 75% de los pacientes con FAP van a ser positivos a un estudio de mutación del gen APC. El riesgo de cáncer colorectal durante la vida en personas que tienen FAP se aproxima a 100% hacia los 50 años de edad. Es por eso que pues tiene que ser muy importante la detección para prevenirlo a tiempo. Vamos a ver que la detección se va a realizar a familiares de primer contacto de pacientes con FAP a partir de los 10 a 15 años de edad. Se le va a realizar una prueba del gen APC. Si esta es positiva, se tiene que realizar una sigmoidoscopía flexible a partir de los 10 a los 15 años de edad hasta que se identifiquen pólipos. Y vamos a ver que se realiza la prueba del gen APC y esta es negativa. El familiar puede iniciar la detección a partir de los 50 años según los lineamientos para el riesgo. Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento de esta enfermedad pues es quirúrgico. Bueno, de este lado hay una imagen de cómo sería el colon de una persona que tiene polipomatosis adenomatosa familiar. Vamos a ver que está todo lleno de protuberancias. Y bueno, vamos a ver que la FAP también va a tener manifestaciones extraintestinales, dentro de las cuales pues se van a encontrar hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, tumores desmoides, quistes epidermoides, osteomas mandibulares y tumores en el sistema nervioso central, como es el síndrome de Turcot. Y bueno, otra enfermedad que también se va a relacionar con el cáncer colorectal hereditario, pues es la poliposis adenomatosa familiar atenuada, o por sus siglas en inglés AFAP.
Esta es una variante reconocida de la FAP y vamos a ver que se va a presentar en los pacientes a una edad más avanzada y con menos pólipos. Van a haber solo de 10 a 100 y van a estar situados sobre todo en el hemicolon derecho. Vamos a ver que más del 50% de estos pacientes desarrollará cáncer colorectal, aunque lo va a hacer a una edad pues mayor, después de los 55 años de edad. Bueno, vamos a hablar de los pólipos harmantosos. Vamos a ver que estos se van a presentar en diferentes patologías o síndromes. Por ejemplo, en el síndrome de Peutz-Jeghers, este se va a caracterizar por poliposis del intestino delgado y en menor grado poliposis de colon y recto. Los pólipos pues se consideran harmantomas, como ya había mencionado, y se piensa que no tienen riesgo de degeneración maligna. La operación pues va a estar reservada para obstrucción o hemorragia o en personas en quienes los pólipos desarrollen características adenomatosas y pues ya tengan riesgo de degeneración maligna. Otro síndrome del cual vamos a hablar es el síndrome de Cronkite-Canada, y en este los pacientes forman pólipos gastrointestinales acompañados de alopecia, pigmentación cutánea y atrofia de uñas de las manos y los pies. Este también se va a presentar con diarrea, vómitos y síndrome de mala absorción y tiene una mortalidad muy alta. Y por último vamos a hablar del síndrome de Cowden. Este pues es un trastorno autosómico dominante con harmantomas de las 3 capas celulares embrionarias. Vamos a ver que es típico que se presente en este síndrome se presenten triquelomas faciales, cáncer de mama, enfermedad de la tiroides y pólipos gastrointestinales. En este pues vamos a ver que se tiene que hacer una vigilancia en busca de neoplasias malignas y el tratamiento va a ser sintomático. Hablar de otra enfermedad que es el cáncer de colon no polipósico hereditario o el síndrome de Lynch. Vamos a ver que esta es más frecuente que la poliposis adenomatosa familiar, pero aún así se considera rara porque se va a presentar solo en el 3% de los cánceres colónicos. Tiene un patrón autosómico dominante y se caracteriza por el desarrollo de carcinoma colorectal a una edad temprana, ya sea de 40 a 45 años. Vamos a ver que cerca del 70% de las personas que están afectadas por el síndrome de Lynch van a desarrollar cáncer colonorectal. Esta va a estar relacionada con otras neoplasias malignas, como puede ser el carcinoma de endometrio, de ovario, de páncreas, de estómago, de intestino delgado y vías biliares y urinarias. Y bueno, vamos a ver que para su diagnóstico se utilizan los criterios de Amsterdam, los cuales nos dicen que tienen que haber 3 familiares con algún tumor relacionado a síndrome de Lynch, 2 generaciones sucesivas, un familiar al menos de primer grado y un familiar diagnosticado antes de los 50 años. Vamos a ver que este se va a deber a mutaciones en los genes MSH en el 42%, MLH en el 37%, en el MSH6 en el 13% y en el PMS2 en el 9%. Y bueno, el tratamiento pues consiste en una colectomía total con anastomosis iliorectal. Vamos a hablar de la prevención, detección y vigilancia. Vamos a ver que las medidas preventivas van a estar dirigidas a identificar y extirpar las lesiones premalignas, es decir, los pólipos. Dentro de las pruebas que tenemos para la detección y la vigilancia vamos a tener la prueba de sangre oculta en heces. Este es un tanto insensible y va a pasar por alto el 55% de los cánceres. También vamos a tener la sigmoidoscopía flexible, la cual se va a realizar cada 5 años y va a estar enfocada sobre todo a personas de alto riesgo. También se puede ocupar la colonoscopía, que en la actualidad es el método más exacto y más completo para explorar el colon. Se puede decir que es el estándar de oro. Esta va a permitir realizar biopsias, practicar polipectomía, controlar hemorragias y dilatar las estenosis. También vamos a tener otros estudios como es el enema de bario con contraste de aire, el cual también es muy sensible y nos va a ayudar a detectar pólipos mayores de 1 centímetro de diámetro. Y la colonografía con tomografía computarizada, la cual pues va a utilizar la tecnología helicoidal y la reconstrucción tridimensional para obtener una imagen del colon intramural. Esta como tal pues no se utiliza mucho, pero también es muy sensible cuando está en manos de una persona o un radiólogo con experiencia. Bueno, ahora mi compañera Katia les continuará con la exposición. Gracias. Vamos a hablar un poco del cuadro clínico. Este va a ser cambio en las defecaciones, hemorragia rectal, dolor abdominal, meteorismo y algunos signos de obstrucción, como va a ser una defecación incompleta. También va a haber pacientes asintomáticos con pérdida de peso, anemia y poco apetito. Por el calibre del intestino y la consistencia de las heces, va a ser muy común que en tumores del lado izquierdo causen más obstrucción que del lado derecho. En cuanto a la estadificación, vamos a ver que va a haber diferentes etapas. En la etapa 1
T1 y T2 sin metástasis van a constituir esta. T1 va a ser tumor que invade la submucosa y T2 tumor que invade la muscular propia. En una etapa 2, en T3 y T4, va a ser tumor que invade a través de la muscular propia y tumor que invade directamente otros órganos, pero sin haber una metástasis ganglionar. En una etapa 3 va a ser cualquier etapa T de T0 a T4 con alguna metástasis ganglionar, que lo vemos aquí, y en una etapa 4 va a ser una metástasis ya distante. Vamos a tener que hacer una valoración preoperatoria, donde en general se va a identificar a la enfermedad en una etapa 4. El cáncer de colon se va a poder diferenciar en etapas 1, 2 y 3 con un espécimen disecado. En caso de cáncer rectal va a ser la diferenciación con una ecografía endorrectal o una resonancia magnética, una ecografía antes de la operación o una determinación final por un examen patológico. Vamos a tener la tasa de supervivencia donde en etapa 1 y 2 van a ser excelente, en etapa 3 reduce la supervivencia y en una etapa 4 la tasa de supervivencia es hasta menos de un 16%. Se va a poder realizar una metastasectomía en algunos pacientes, donde hay lesiones hepáticas y pulmonares aisladas y es curativa solamente en algunos casos. Vamos a ver algunos factores que alteran el pronóstico, como lo es un mesorrecto alrededor del cáncer rectal afectado, en un margen libre de 1 a 2 milímetros, y es muy probable la recurrencia local y un mal pronóstico. También el daño ganglionar es un factor de mal pronóstico, un grado de diferenciación histológica mucinosa, una invasión vascular, entre otras. Aquí les puse un cuadro de la recurrencia y la supervivencia dependiendo de la etapa que esté nuestro paciente. Y vamos a tener que ver que una vez realizado el diagnóstico se tiene que hacer una colonoscopía para buscar alguna enfermedad sincrónica que se va a presentar en 5% de los pacientes. Vamos a tener que en cáncer rectal se tiene que hacer un examen rectal digital y una proctoscopía rígida y flexible. También se va a tener que hacer una ecografía endorrectal o una resonancia magnética y una radiografía de tórax, un ataque abdominal y pélvica en busca de metástasis. También se tiene que hacer un ataque y una resonancia magnética para poder localizar la extensión y la invasión local. Y vamos a tener que buscar síntomas obstructores. En caso de que los haya, se tiene que hacer un enema con gastrografín. Vamos a hablar un poco de tratamiento de carcinoma de colon. Su objetivo terapéutico va a ser extirpar el tumor primario con su aporte linfovascular, debido a que los ganglios linfáticos acompañan al riego de la arteria principal, como lo podemos ver aquí. Aquí están los ganglios linfáticos y su riego de la arteria principal. Por lo tanto, la longitud del intestino debe ser resecado dependiendo de los vasos sanguíneos que irrigan al segmento afectado por el cáncer. Por lo tanto, una reducción de volumen va a ser poco eficaz porque se tiene que extirpar todo el segmento que está irrigado. Algunos pacientes van a tener defecto de campo. ¿Esto qué quiere decir? Un paciente con antecedente familiar de cáncer colorectal, cáncer o adenomas sincrónicos. La totalidad del colon tiene riesgo de carcinoma en estos casos y se tiene que hacer una colectomía total o subtotal. Y la estratificación nos habla de que mínimo se tienen que extirpar 12 ganglios para poder asegurar que se extirpó de manera adecuada. Vamos a tener algunas enfermedades que las tenemos de este lado. Va a ser una enfermedad metastásica, en este caso se podría hacer una laparotomía dependiendo del volumen de la enfermedad distante, de la localización y del tamaño del tumor primario. Una enfermedad metastásica de volumen pequeño se puede hacer una resección, una voluminosa que va a ser carcinomatosis. La operación tiene que ser completamente abortada y se tiene que hacer una quimioterapia temprana. Y en algunos casos se puede hacer una laparotomía diagnóstica temprana y este va a ser en pacientes jóvenes con alto riesgo en etapa 2. Vamos a hablar del tratamiento de las etapas 3 y 4. En la etapa 3 va a ser una metástasis ganglionar, cualquier T, metástasis ganglionar y sin metástasis a distancia, como lo podemos ver aquí. Aquí el riesgo de recurrencia local y distante va a estar presente y se van a tener que realizar regímenes con 5-fluoracilo con ácido folínico y oxiplatino o Folfox. Sin embargo, algunos pacientes evolucionan bien en etapa 3 sin necesidad de esta quimioterapia. Por lo tanto, en estos pacientes se tiene que hacer una determinación de perfil molecular para ver realmente cuál es el riesgo y ver si realmente es necesario hacer la quimioterapia.
Vamos a tener metástasis distantes en el caso del tratamiento en etapa 4, cualquier T, cualquier N y ya una metástasis a distancia. Por lo tanto, ya va a tener limitada supervivencia porque va a tener esas metástasis a distancia. Sin embargo, en pacientes bien seleccionados se puede hacer alguna resección. Sin embargo, el sitio más frecuente de metástasis va a ser el hígado. En un 15% de los casos va a estar limitada y en 20% de este 15% se va a poder hacer una resección. Todos necesitan quimioterapia en este caso. Y el segundo sitio más frecuente va a ser el pulmón. En un 20% de los pacientes van a tener una metástasis limitada y solamente 1 o 2 de este porcentaje se va a poder hacer una resección. No se resuelve con cirugía, por lo tanto, algunos pacientes van a tener que tener un tratamiento solamente paliativo, con endoprótesis por obstrucción de hemicolon izquierdo o una hemorragia de tumor. Se tiene que hacer una embolización angiográfica. Por la proximidad de las estructuras también se tiene que hablar del carcinoma rectal. Este tratamiento va a ser igual al de colon, pero va a ser más difícil su resección por las estructuras cercanas, como lo son uréteres, vejiga, próstata, vagina, vasos ilíacos y sacro. Vamos a tener dos tipos de tratamiento, un tratamiento local y una resección radical. El tratamiento local va a ser a 10 centímetros del recto, que van a ser accesibles de manera transanal. Se puede hacer una microcirugía endoscópica transanal y una cirugía de mínima invasión, con una incisión local de las lesiones más altas en el recto, esto en casos de T1 y T2. O se va a poder hacer una ablación con electrocauterio o radiación intracavitaria. Y tenemos la resección radical, que se prefiere al tratamiento local, donde las ablaciones curativas van a tener un margen de 2 centímetros y se va a tener que hacer una incisión mesorrectal total con un corte completo del mesenterio rectal. Y vamos a hablar un poco del tratamiento específico para cada una de las etapas. Esto se va a corroborar por ecografía endorrectal, resonancia magnética, para ver la afectación del mesorrecto. Vamos a tener una etapa 0 donde va a ser un carcinoma in situ de alta malignidad, donde se va a tener que hacer una incisión local de 1 centímetro de margen. En la etapa 1 va a ser un carcinoma rectal localizado, esto en etapas T1, N0, M0, con una polipectomía con márgenes limpios. Aquí se va a tener que hacer una resección radical. Va a ser de alto riesgo, en pacientes de alto riesgo o con rechazo a la cirugía, se va a tener que hacer una incisión local o una quimiorradiación coadyuvante. En una etapa 2 va a ser un carcinoma rectal localizado, esto va a ser etapas T3, 4 con N0 y M0. En etapas 2 y 3 se va a beneficiar con una quimiorradiación. Esto lo que va a hacer es un aumento de la probabilidad de resección y un procedimiento que respete el esfínter. También va a tener un descenso en la etapa del tumor por el tratamiento de los ganglios linfáticos y una reducción del riesgo del intestino delgado. Vamos a tener que en una etapa 3 va a ser una metástasis a ganglios linfáticos. Va a ser esto cualquier T, N1 y M0. Aquí todavía no hay metástasis a distancia, como pueden ver. Y va a tener que hacerse una quimiorradiación preoperatoria y posoperatoria en cánceres rectales con ganglios positivos. Y en una etapa 4, ya con metástasis distantes, se van a tener que hacer en algunos casos tratamientos paliativos con una resección radical para control de dolor, hemorragia y tenesmo. No se tiene que hacer una exenteración pélvica o una sacrectomía. Y el tratamiento local va a consistir en cauterio, radiación endocavitaria, ablación con láser, obstrucción o colostomía proximal. Vamos a hablar un poco del seguimiento y la vigilancia. En algunos pacientes se va a presentar algo que se llama anomalía metacrónica, que va a ser un segundo tumor primario y se va a tener que hacer una colonoscopia 12 meses tras el diagnóstico de cáncer, con el objetivo de hacer una resección oportuna y mejorar la supervivencia de este paciente. Las recurrencias se van a presentar principalmente 2 años luego del diagnóstico de cáncer. Se va a tener que hacer un seguimiento en cáncer rectal en 3 a 6 meses, en un intervalo de 3 a 6 meses, y de cáncer endorrectal igual. El tratamiento de carcinoma colorectal recurrente, vamos a tener que en un 20 a 40 de los pacientes que fueron sometidos a cirugía van a tener una recurrencia. Se va a tener que hacer una operación de salvamento donde
solamente en los casos donde haya una recurrencia local aislada. En los sitios donde mayormente recurre es en un sitio en el interior del abdomen, como lo es en hígado y en pulmones. Vamos a tener que si el paciente no recibió quimioterapia ni radiación, se va a efectuar un tratamiento coadyuvante antes de la operación de salvamento y es posible requerir una exenteración pélvica. Se va a tener que hacer además una resonancia magnética para identificar la extensión del volumen y ver si esta impediría una resección satisfactoria. O una TAC o una tomografía por emisión de positrones, donde va a ser preoperatoria para reconocer las metástasis distantes. Bueno, eso sería todo por el tema. Muchas gracias por su atención.